Basta de discursos peligrosos. No podemos aceptar las declaraciones incendiarias de la oposición pidiendo una intervención militar internacional en Venezuela cuando esto podría afectar la seguridad y la paz en la frontera con Colombia. Apoyamos la postura del gobierno colombiano frente a Venezuela. Se tiene que rechazar la vulneración de derechos humanos del gobierno venezolano contra la oposición, pero además el no reconocimiento de los resultados del proceso electoral venezolano, el cual padece irregularidades y no debe ser reconocido hasta tanto no se presenten las actas. El pueblo colombiano y venezolano han tenido relaciones históricas, económicas, de hermandad, culturales. Por eso la reapertura de las relaciones diplomáticas y la frontera por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro significó el aumento del 47% del intercambio comercial y una disminución de la tasa de homicidios en 14.6%, de acuerdo a datos de la Cancillería en varios de los departamentos de la frontera, como La Guajira, el norte de Santander y Arauca. Fue un error profundo del gobierno de Iván Duque el apoyo a Guaidó, el cierre de relaciones diplomáticas y de la frontera con Venezuela. Esto le significó a Colombia dejar de percibir $10.000 millones para su economía. Las relaciones de Venezuela y Colombia también son muy importantes en materia de la gestión de paz y los procesos de negociación con grupos armados. El gobierno colombiano debe pedir al gobierno venezolano que sea contundente con los grupos armados ilegales que operan tanto en Venezuela como en Colombia. Estamos de acuerdo con que el gobierno colombiano en un momento dado pueda servir de puente para que haya una transición pactada en Venezuela. El cierre de la frontera con Venezuela, la ruptura de relaciones diplomáticas implica un sacrificio para aproximadamente 6 millones de colombianos que viven de la economía venezolana y de los cuales depende la seguridad nacional de Colombia por lo que significa la frontera. Es muy grave esa postura politiquera, mezquina e irresponsable de la oposición colombiana de estar pidiendo el cierre de las relaciones con Venezuela, de la frontera y guerras que sacrifican no solamente al pueblo venezolano, sino al pueblo colombiano. Sacrifica la seguridad nacional y somete a millones de colombianos al hambre, a la imposibilidad del intercambio comercial y a poder tener una vida digna. 6 temas. ¿Por qué es tan difícil actuar o tomar una decisión del gobierno Petro? Primer tema, un tema económico. Colombia tenía más o menos hace un poco más de una década un intercambio comercial con Venezuela por encima de los $1.000 millones anuales. El año pasado, 2024, o sea, hace unos días que terminamos, llegamos a $885 millones. Comparado con 2023, aumentó el comercio un 47%, es decir, un 50%. Es como si un negocio, una panadería, que usted tenga un sitio de venta de cafés, una miscelánea, usted aumenta las ventas en un 50%. Entonces es un negocio importante y Colombia necesita conservar unas relaciones para que se dé ese crecimiento económico. Y este año Colombia aspira a quedar por encima de los $1.000 millones. Por eso, para muchos, Colombia tiene que actuar con precaución. Segunda explicación, el tema de seguridad. El ELN aquí es un grupo guerrillero. En Venezuela opera como un grupo paramilitar, con algunos matices, pero en general opera como un grupo paramilitar. Y lo cierto es que para la guerra o para la paz, para combatir el ELN o para firmar un acuerdo de paz, se requiere o se necesita que Venezuela ayude en cualquiera de los dos escenarios. Entonces tampoco Colombia, en medio de un proceso de paz, puede tensionar mucho las relaciones porque le termina estallando en las manos un problema de seguridad impresionante. Tercer tema, el tema migratorio. Miren, yo les quiero colocar a ustedes un ejemplo de lo que fue el gobierno de Gaddafi, de Libia, y el gobierno de Italia en su momento de Berlusconi. Ustedes saben que Libia fue una colonia italiana durante unos años, aunque por muchos años fue independiente. Cada vez que habían muy malas relaciones entre ellos, o que Europa tensionaba los temas de derechos humanos con Libia, ¿qué hacía Gaddafi? Llenaba un montón de barcos con personas de África subsahariana y los mandaba. Era como una especie de arma y siempre decía: yo soy la contención de la migración. Y cada vez que Europa ablandaba algunas cosas, él cerraba las fronteras. Y cada vez que Europa apretaba, él abría las fronteras. Y en Colombia hay un tema migratorio, un tema muy complicado migratorio, de flujos migratorios, de violación de derechos humanos, de presencia de organizaciones criminales en todas las trochas fronterizas. Y para el tema migratorio, Colombia necesita a Venezuela. Y Venezuela necesita a Colombia, porque pase lo que pase, sea de derecha, de izquierda, bonito, feo, lo que sea, Deco, Copellano, del PSUV,
Pase lo que pase, Colombia seguirá siendo vecino de Venezuela y Venezuela seguirá siendo vecino de Colombia. Entonces, el tema migratorio se necesita mucha articulación. Lo cuarto, además del tema de seguridad, además del tema migratorio, además del tema económico, hay un punto cuarto. Y es que Colombia, pase lo que pase con el gobierno de Maduro, que en algún momento va a caer, creo que más temprano que tarde, que en algún momento va a caer, Colombia va a tener que tender puentes y servir de un articulador con la oposición venezolana y con lo que hoy es el oficialismo. ¿Por qué? Porque mucho de lo que pase en Venezuela se va a tener que resolver en Bogotá. Entonces tampoco a Colombia le resulta fructífero tumbar unas relaciones de un momento a otro, sabiendo que más adelante necesita servir de puente en el tema venezolano, de la transición venezolana. Transición que ya comenzó. Así ya muchos digan que el régimen de Maduro se está fortaleciendo, transición que ya comenzó y que, vuelvo y repito, más temprano que tarde va a llevar a un cambio de gobierno. Entonces estas cuatro razones llevan a decir por qué Colombia actúa de una forma tan precavida. Esto no es un tema de afinidad ideológica. Quienes lean eso es porque realmente no saben estas relaciones internacionales. Pero hay dos temas por los que Colombia sí debería actuar y que debería básicamente poner contra las cuerdas al gobierno venezolano. Los temas de derechos humanos, que ese es el siguiente punto, el quinto punto, temas de derechos humanos. Porque el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema internacional de derechos humanos tiene unos mínimos, y esos mínimos están siendo violados en Venezuela, sea por las desapariciones forzadas, por la captura de la oposición, por la restricción en los medios de comunicación, por lo que sea. Pues Colombia necesita, sí, alzar la voz y decir: eso no puede permitirse, como alzar la voz en muchos otros conflictos, como el genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza, o como lo que está pasando en Sudán con las fuerzas de despliegue rápido, que ayer el gobierno actuó sobre ese grupo paramilitar en Sudán. En los temas de derechos humanos no hay consideración de ningún tipo. Colombia tiene que alzar la voz como en cualquier otro conflicto de derechos humanos. Eso lleva a decir a que Colombia, si bien los primeros 4 puntos le dicen a uno actúe con precaución, este otro punto le dice tienes que actuar con acción y un poquito más allá. Y hay un sexto punto, y el sexto punto tiene que ver con la arquitectura de lo que viene a nivel internacional para Latinoamérica y para el mundo. Ese tema de que el Golfo de México ahora lo llaman Golfo de América, el tema de Canadá, el tema del Canal de Panamá, y lo que ha dicho el gobierno Trump, lleva a decir que Colombia y toda Latinoamérica van a tener que superar sus diferencias y armar un bloque por el respeto a unos derechos adquiridos, entre eso la soberanía territorial. Y la única forma de armar esos bloques es básicamente teniendo buenas relaciones. Entonces eso también lleva a que Colombia esté calculando un poco más allá del inmediatismo. Ese cálculo más allá, pues es muy costoso en materia de derechos humanos en Venezuela, pero se entiende. Teniendo ese panorama de esos 6 puntos de lo que está pasando en Venezuela, el gobierno colombiano optó por una solución salomónica. No va el presidente y seguramente enviará una mínima delegación de representación para mantener las relaciones, lo cual no dejará contento ni a la oposición que quiere que no vaya nadie, tampoco al gobierno venezolano que hubiese querido que fuera el presidente. Pero no es tan fácil en materia de relaciones internacionales. Y ahora termino con el comentario spoiler o saboteador, que podría decirlo más bien en castellano, y es: toda la política alternativa lo que más desea hoy deseamos es que el gobierno y el régimen de Maduro caiga. No solo por sus daños a la democracia y a los derechos humanos, sino porque es lo que utiliza toda la vieja clase política para justificar todo tipo de actuación y para que todo lo que no piensen igual a ellos lo acusan de ser castrochavista. En cambio, los viejos de la política tradicional, los que más critican a Maduro, son los que más desean que se quede, porque así van a seguir asustando en política. Pero bueno, eso lo dejo a su consideración.